Una de las muertes más misteriosas en la historia de los Estados Unidos sucedió en pleno San Valentín. Quédate que te cuento la historia de Richard Shock. Richard Kevin Shock nació en el año 1963 en Cambridge, Nueva Jersey. Según sus familiares, era una persona muy amable y comprensiva. Estudió y se graduó en la Universidad de Ashburn en la rama del arte. Desde esa época, Richard cambió constantemente los empleos, no le servía ninguno, era como que estaba un tiempo en uno y otro tiempo en otro, y así sucesivamente. Fue vendedor y entrenador de fútbol también, pero Richard Shock tenía una gran pasión por los globos aerostáticos. Le gustaba pasear en motocicleta y hacer viajes de grandes distancias en las mismas. Era muy familiar y tenía como meta poder casarse y tener hijos en un futuro. Es así que termina conociendo a Stacy Morgan, una joven nacida en 1974, y terminan formalizando una relación en un corto periodo, pero terminan formalizando el fin. Se llevaban 11 años de diferencia, pero eran muy distintos en muchos sentidos. Stacy había hecho una vida cargada de aventuras y viajes. Por su parte, Richard era todo lo contrario. Si bien era sociable y amable, era muy retraído y de pocos amigos. Su padre falleció cuando ella era una joven. Es por eso que decide aventurarse en la vida, aprovechar las oportunidades, tener parejas, salir con amigas, noches de fiestas, y es ahí cuando Stacy conoce verdaderamente lo que es la noche en los Estados Unidos. Luego fue a la Universidad de Jacksonville y realizó la carrera de psicología. A su vez, se casó en un total de 4 veces y su último matrimonio con su última pareja tuvo al menos 4 hijos. En 2010 trabajaba en una oficina de administración, ahí lo hacía de tiempo completo, ya teniendo 4 hijos arriba, pero trabajaba de tiempo completo ya que sus abuelos cuidaban de los niños. Pero esto enfermaron en cierto momento y ahí es cuando aparece verdaderamente en escena Richard, que logra, como es de por sí decirlo, adoptar a los chicos y se convierte en padre adoptivo, pero forman esa tan familia anhelada que ambos querían, tanto Richard como Stacy. Era la pareja perfecta. A su vez, para Richard era amable, entregada a su familia y muy soñadora. Stacy pareciera que tenía en claro lo que quería en su vida. Se conocen y comienzan a salir en el año 2007 y se casan, donde ahí Richard se convierte en padre de sus 4 hijos, en lo que los adopta, y para Stacy, sin lugar a duda, era el hombre ideal. Los abuelos de ellas, como bien lo dije hoy al principio, enferman y necesitan que cuiden de ellos, por lo que ya Stacy, que venía con una vida agitada, se le suma el cuidado también de los niños. En cambio, Richard tenía una vida más tranquila. Él aprovechaba de los momentos con su familia, trabajaba en medio tiempo y así lograba también poder cuidar de los abuelos, de Stacy y de los niños. Sin lugar a duda, Richard fue un pilar fundamental en la crianza de estos jóvenes, que a futuro en la vida se iban a sorprender con ciertas actitudes de Richard también, tanto de Richard como de su madre. Con el paso de los primeros meses, todo marchaba muy bien, pero luego todo se iba a torcer. Además, el hijo más grande se ponía más rebelde a medida que pasaba el tiempo y le generó una serie de conflictos a la pareja, al punto de casi separarse. También se le sumaba que compartían muy poco tiempo juntos. Es como nombré hoy, Stacy trabajaba mucho tiempo y por lo tanto Richard hacía del cuidado de los niños.
Llegamos al año 2010. Ese año va a ser clave en la pareja. Es que en febrero, cuando se acercaba San Valentín, una fecha muy especial para el amor, deciden romper con todo el esquema laboral que ya venía trayendo Stacy y deciden hacer algo distinto. La pareja acuerda de que el 14 de febrero, día festivo para el amor, iban a hacer algo distinto, juntos, pero distinto. Es que se quedaron de citar en un lugar poco poblado, en un parque, para como intercambiar regalos y pasar un momento juntos, sin los niños, sin los abuelos, sin nadie al lado. Al finalizar la jornada laboral, Stacy agarraría su vehículo para luego dirigirse a un lugar aislado de la ciudad. Como lo dije hoy, sería el Parque Balton. Un lugar tranquilo y con tintes románticos. Bosques, lagos, un puente. ¿Qué más se puede pedir para la pareja? Típico lugar de jóvenes enamorados. El lugar elegido es el Brighton Bridge, un puente que se encuentra dentro del parque. Había un río y el bosque era ideal para pasar el momento romántico. Todo parecía marchar bien. Stacy estaba muy emocionada. Se viste, se maquilla, se pone elegante y decide ir al lugar donde ya la estaba esperando Richard. Stacy, al finalizar su jornada laboral, iba a dirigirse hacia su lugar. En cambio, Richard finalizó un poco más temprano su jornada laboral y decidió ir a la casa, darle de comer a los chicos, cuidarlos un rato a los abuelos y después dirigirse hacia el parque donde se iba a encontrar con su esposa. Cercanas a las 9 de la noche, 21 horas, Stacy llega al lugar mencionado. Pero lo que encuentra está más alejado de sus pretensiones amorosas. Llega hacia donde estaba el auto de Richard, pero lo encuentra con algo extraño. Le llama la atención de que las puertas estaban abiertas, las luces de los faroles prendidas, y cuando se acerca al mismo no había nadie adentro. ¿Qué habría pasado? Richard no se encontraba por ninguna parte, estaba como desaparecido. Pero cuando Stacy empieza a inspeccionar un poco mejor en el entorno del vehículo, nota que detrás había un gran charco de sangre. ¿Qué había pasado con Richard? Automáticamente se pregunta. Empieza a hurgar un poco más en la zona y lamentablemente se encuentra con el cuerpo de su marido. Richard estaba muerto. Con el paso de los segundos, Stacy chequea los signos vitales de Richard, notando que el cuerpo aún estaba caliente, pero sin vida. La escena del crimen era digna de películas, con detalles que le sumaban a la causa. Lo extraño de todo fue que el vehículo de Richard era de buena marca y perfectamente le podrían haber robado. Para ella estaban todas las pertenencias de Richard ahí. Aún mantenía las llaves puestas y el contacto del vehículo prendido. Lo extraño también, para ir descartando la hipótesis del robo, es que Richard poseía todas sus pertenencias encima, su billetera, tarjeta de créditos y plata en efectivo. ¿Qué había pasado? ¿Por qué Richard apareció muerto, bañado en un charco de sangre? Luego de una llamada hacia la policía de manera angustiante por parte de Stacy, la policía rápidamente descartó el móvil del crimen. Es que el robo no parecía ser el móvil por el cual habían matado a Richard. Además, que en la nieve se podía apreciar 3 tipos de huellas de vehículo. ¿Cómo es eso que en la nieve se podía apreciar 3 tipos de huellas de vehículo? Porque si vamos al caso, tenemos el vehículo de Richard. Recordemos que en pleno febrero en Estados Unidos gran parte es invierno y cae nieve.
Entonces teníamos la huella del vehículo de Richard, teníamos las huellas del vehículo de Stacy, pero había también huellas de un vehículo aparte, de un tercer vehículo en la zona. ¿Quién habría matado a Richard? Con la información en mano, la policía obtiene los resultados de la autopsia, donde misteriosamente Richard tenía 6 impactos de arma de fuego, 3 en el pecho, 2 en la cabeza y 1 en la mano. Todo daba a entender que directamente se trataba de una ejecución. Cuando los oficiales y los investigadores empiezan a investigar un poco más en la persona, en quién era Richard, logran obtener también de que se trataba de una persona tranquila, sin vicios, no consumía drogas, no consumía alcohol, no fumaba, lo que llamaba rápidamente la atención de los oficiales. No tenía problemas con nadie, no tenían lapso con banda de delincuentes en la zona, nada. Richard era una persona totalmente limpia en su vida. No tenía, como ya lo decía, vicios, como para generarle deudas o ajuste de cuentas. Ahora, ¿por qué le quitaron la vida? Y de esa manera tan violenta. 6 impactos de bala en su cuerpo. Con estas pruebas que logra obtener la policía e investigando también a la persona, para ellos les llama la atención que se trate de una ejecución y no de un posible hurto. La policía vuelve al lugar del crimen para hallar más prueba, ya que allí, en ese parque, años anteriores, se acontecieron múltiples crímenes, pero la mayoría estaban resueltos y eran por ajuste de cuentas o problemas entre bandas de delincuentes de la zona. Lo llamativo para la policía era que se le hacía todo extraño. Llamaba la atención de que Richard, que era una persona limpia, aparezca así. Entonces deciden algo clave: interrogar a Stacy nuevamente. Stacy comienza aparentando que llevaba una vida normal con Richard, que era el hombre ideal, como bien lo hablábamos hoy, era la persona ideal para el cuidado de sus hijos, buen marido, le regalaba detalles, flores, bombones, por más que tenían poco tiempo de poder realizar tareas juntos como pareja, Richard era una persona muy considerable y amable con los chicos y con Stacy, según declara ella. Pero en cierto momento la policía entra a realizar preguntas incómodas a Stacy y es ahí cuando ella, en definitiva, se quiebra y declara algo impactante que deja a los oficiales sorprendidos por este tipo de declaración. La mujer confesó quebrada, en un mar de llantos, que en los últimos 6 meses conoció a un amante, que por más que amaba a su esposo, estaba saliendo con otra persona. Es que la falta del tiempo para el matrimonio, Stacy no lo entendió así, por lo que conoció a una persona. Esta persona era Juan Reyes, un compañero de trabajo. En abril de 2009, Juan y Stacy intensifican los encuentros sexuales. Se descubre que el romance venía de hace muchos años, pero él estaba casado y ella en ese tiempo conoce a Richard. En 2009, él se muda cerca de su casa y esta le ofrece un trabajo en la clínica como cirujano, por más que no tenía formación. ¿Cómo una persona como Juan ejercía una profesión tan delicada como la del cirujano? A su vez, Juan tenía serios problemas financieros y Stacy, su amante, era quien le pagaba, por ejemplo, el alquiler, el teléfono y la renta del coche. A su vez, Richard sospechaba que Stacy a menudo se quedaba a hacer horas extras en su trabajo, pero ella siempre aludía a la respuesta. Ella siempre le decía: estás loco, ¿cómo vas a decir eso si yo te amo profundamente? Richard, no digas cosas sin sentido. Yo te amo, le decía ella a Richard.
Richard, sin lugar a dudas, luchaba por el amor de su vida. Ella lo engañaba, a lo que frente a la policía, ésta le confiesa que esas actitudes de su parte la avergonzaban y se sentía arrepentida. La policía le preguntó si Juan sabía que era consciente que el día 14 de febrero del 2010 tenía una cita con su marido en el mencionado parque. Ante esta pregunta, Stacy le confiesa que sí. La policía inmediatamente montó un operativo de inteligencia y vigilancia frente a la casa Juan, pero no lo encuentra. Al día siguiente, se dirigen hacia su lugar de trabajo y lo agarran para poder interrogarlo. Lo que llamó rápidamente la atención de la policía es que Juan tenía la barba larga, pero en ese entonces, cuando fue atrapado por los mismos, se había afeitado. Ese rasgo llama la atención y alerta a la policía de cómo una persona que casi toda su vida de adulto obtuvo una barba larga y pareja, se había afeitado justo cuando suceden estos hechos. Juan deja que la policía obviamente lo interrogue. Declara en sí que es verdad que Stacy lo ayudaba porque su vida financiera era deplorable. Pero lo más extraño es cuando le declara a la policía que tenía esposa e hijos. Juan tenía una vida normal, en familia también, pero él era infiel a su esposa. La policía llama a la esposa de Juan para verificar que estaba siendo su marido a la hora del crimen y en el día 14 de febrero del 2010. La mujer confiesa que Juan estaba en ese momento en su casa, y es verdad, estaba viendo una película con su hijo y disfrutando de un San Valentín con su familia. La coartada de Juan parecía funcionar perfectamente. Por lo tanto, Juan fue puesto en libertad, aunque su mujer, después de esta situación, le pidió sin lugar a dudas su divorcio. Pasado el tiempo y luego de una exhausta investigación, resulta que Richard tenía algo clave en esta investigación y que la policía lo descubre luego de pasado el tiempo. Richard tenía un seguro de vida de al menos $500.000. Y bueno, ahora se viene todo lo más loco de este caso. Obviamente Stacy iba a ser quien iba a cobrar ese seguro el día que Richard se fuera de este mundo. Son $500.000, es mucha plata. Pero en sí eso no era un elemento clave por la muerte de Richard. El caso se estancó totalmente y pasaron varios meses estancado. La policía no encontraba otras pruebas. El tema de Juan ya era pasado. Entonces llega algo inesperado. Aparece un amigo de Stacy a declarar de manera básicamente anónima. Este era un compañero de trabajo que, viendo la situación, le llamaba mucho la atención la muerte de Richard y decide declarar un elemento fundamental de la causa. Lo que declara esta persona es que en la parte informática de la empresa, Stacy recibía al menos varios mails por día. Era cotidiano que reciban los mails por temas laborales. A los empleados les llamó poderosamente la atención era que el día 14 de febrero del 2010, ese día Stacy no recibió ningún mail. La policía le pide a este hombre, compañero de trabajo Stacy, que si tenía acceso a acceder a esos mails que tenía Stacy, que en sí dejaba, su casilla de correo abierta, cosa que lo viera cualquier parte compañero del mundo del trabajo. Y ante esto la policía logra acceder luego de un tiempo a estos mails, encontrando dos de ellos. En el entorno de 4.000 mails encuentran dos que llaman poderosamente la atención de los investigadores. Por ejemplo, uno de esos dos mails que fueron recibidos por esta mujer
Habían como una parte de transferencia, como que se detallaba una transferencia de $8.000 a una mujer llamada Danitra. Esta mujer era compañera de trabajo de Stacy también y además vivía en un piso de propiedad de esta. Es que Stacy poseía también algunas propiedades que la alquilaba para así generar un poco más de ingreso a la familia. La policía va hasta el domicilio donde se encontraba esta mujer, Danitra, y logra interrogarla. Le pregunta por qué recibió por parte de Stacy una transferencia de $8.000, un número muy elevado para hacer por parte de una propietaria, enviarle ese dinero a alguien que le está alquilando su propiedad. Danitra contesta de que esta plata era para hacer algunos arreglos dentro de la casa, ya que Stacy no tenía tiempo de contratar a alguien y esta lo iba a hacer por ella. Había reventado un caño de manera muy violenta que generó una reparación rápida, contestó Danitra, por lo que recibió por parte de Stacy, luego de haber sacado un presupuesto inicial, esta suma de $8.000. La policía se queda con esa versión que definitivamente era verdadera para los oficiales, pero sucede algo muy extraño en esta inesperada visita a Danitra. Cuando los oficiales se dan media vuelta para retirarse, ven que en el patio había un vehículo muy parecido al de las huellas que lograron obtener el día de la muerte de Richard. Se trataba de un Impala, que la policía tenían bien en claro que las huellas que habían encontrado eran de neumáticos de un vehículo así, por lo que proceden a tomarles fotografías, sacarle el número de la matrícula y sin lugar a dudas sacar fotos de las ruedas del vehículo para cotejarlas con las huellas que habían encontrado en la escena del crimen. Los investigadores, y de manera muy astuta, deciden ir a mostrarles esto a los familiares de Richard y notan algo también muy llamativo. Es que los familiares conocían ese vehículo y también los familiares de Stacy. Es que ese vehículo era propiedad de Stacy. ¿Qué hacía ese vehículo en manos de una inquilina? Es muy llamativo, ¿no? Los familiares de Stacy declaran de que ella, tiempo atrás, monta una reunión familiar cuando sus abuelos se enferman. Es que Stacy iba a comprar en un valor de $14.000 ese vehículo que encontraron después en la casa donde estaba viviendo Danita. Es que también le llama la atención a los familiares y de manera muy extraña el comportamiento de Stacy cuando compra este vehículo. Le dice que sí, que va a entregar los $14.000, que ese gasto lo van a usar también para el cuidado de su abuelo, pero los $14.000 nunca aparecieron y el vehículo se lo llevó de manera inesperada. Ante esto la familia igualmente no denuncia la desaparición del vehículo porque sabían que lo tenía Stacy, pero llama poderosamente la atención esto en los investigadores, que rápidamente cambia el giro de la investigación y se dirigen nuevamente a revisar cotejar las huellas de las fotos del vehículo con las huellas que habían dejado en la marca de la nieve el día del crimen. Todo parecía que Stacy había realizado una audaz jugada para poder despejar dudas sobre una escena del crimen perfecta que la implicaba a ella sobre su marido. Pero sin lugar a dudas, los investigadores estaban un paso más hacia adelante y lograron hacer una jugada maestra para poder destrabar la situación y así el caso que compete hoy en día. La policía comenzaron a rastrear las ubicaciones de los teléfonos móviles de Danitra y Stacy. Danitra estuvo ese 14 de febrero lejos de la escena del crimen, por lo que a la policía ya no lo sospechaba como una presunta implicada en el caso, pero sí le llama la atención otras actitudes de ella que, por más que no estaba involucrada directamente, sí la tenían en carpeta, ya que la investigación avanzaba.
Stacy llegó tarde para el encuentro de Richard, por lo que también llamó la atención eso de la policía. La policía luego de esto descubrió que ambas mujeres tenían un número de teléfono guardado, un número en común, descubriendo así que tenían a una persona conocida que podría estar implicada también en el caso. Stacy y Danitra tenían un número en común en sus celulares. Los investigadores logran obtener el número de una persona en común, que ésta se trataba de un masculino. ¿Quién se trata esa persona? ¿Y quién puede ser? ¿Qué implicación puede tener con el crimen? Vamos a ver. Ambas tenían guardada en sus contactos, los celulares, el nombre de esta persona, pero de manera distinta. Stacy lo tenía guardado como señor Resultado y Danitra como Reggie. El 14 de febrero a las 8:40, poco antes del momento del crimen, el teléfono misterioso llamó a Danitra y, según los investigadores, minutos después, ella le envió un mensaje a Stacy. El mensaje decía lo siguiente: mañana llegaré tarde, así que disfruta y ten un feliz San Valentín. El caso viene a dar un giro tremendo. Stacy ya estaba implicada en el crimen de su marido. La policía no descartaba su participación, pero sí tenía elementos clave para poder acusarla como la presunta homicida o haber participado en el homicidio de su marido. ¿Pero por qué? ¿Qué interés tenía Stacy? Sin lugar a duda, eran los $500.000 que le quedaban como herencia por parte de su marido, por este seguro de vida que hoy nombramos. Es por esto también que la policía revisa la ubicación y nota que después de ese mensaje, Stacy se moviliza a la escena del crimen. Básicamente se trata de que Stacy recibe este mensaje y se dirige hacia donde habían matado a su marido, que se iba a encontrar con él para tener este encuentro amoroso en pleno San Valentín. Pero llegó tarde, su marido ya no estaba muerto. Y hay un elemento clave que para mí destraba la investigación sin lugar a dudas. Ya la policía sabía que Stacy estaba implicada en el crimen, que Danitra también, y que esta persona, este hombre misterioso, señor Resultados, también estaba implicado en la escena. ¿Y cómo lo descubre la policía? Es que el señor Resultados había estado en la escena del crimen porque cuando le pinchan el teléfono para investigar, habían dado de que Mr. Resultados, señor Resultados, se había conectado en la zona del parque a la hora de la escena del crimen. Debe haber sido para avisar de que ya había cometido todo. Finalmente la policía encuentra que señor Resultados, o Reggie como le llamaban según sus contactos, era nada más y nada menos que Reginald Coleman, un entrenador personal que trabajaba en el mismo edificio donde lo hacían Stacy y Danitra. Pero Reggie era nada más y nada menos que la pareja de Danitra, con la cual habían contraído matrimonio y tenían un hijo en común. Para la policía ya todo encuadraba. Reggie mataría a Richard y Danitra cobraría eso de sicariato. Ese acto de sicariato lo cobraría por parte de Stacy, que sería en ese entorno de los $14.000 que Stacy se había quedado por la parte del auto que no entregó, además de $8.000 también de la transferencia bancaria que había hecho tiempos atrás. Con todos estos elementos que tenía la policía en mano, deciden arrestarlo. El primero en caer es Reggie, la segunda Danitra y la tercera Stacy. Pero esta no se le haría nada fácil a la policía. Stacy se terminó atrincherando en su lugar de trabajo y se escondió en una oficina en el fondo de la locación, que solamente podía entrar gente que tenían una tarjeta magnética que solamente básicamente la tenía ella, Stacy. Luego de un tiempo y de negociaciones con la policía, Stacy sale del lugar y es arrestada inmediatamente. Cuando Stacy es interrogada rápidamente luego de su arresto por la policía, esta confiesa algo muy extraño
que hoy no lo nombré porque el caso iba avanzando a medida, pero confiesa de que, por ejemplo, Richard, su ex marido, habría abusado sexualmente de su hijo mediano, que a lo que este le dice a su madre, y su madre se pone furiosa y decide matarlo. Esa era la declaración que hacía Stacy en el momento que fue arrestada e interrogada por la policía, que Richard había abusado sexualmente de su hijo mediano y esta decide matar. Luego de enterarse de esta situación aberrante por parte de Richard, Stacy decide idear un plan para acabar con su vida. En esto se contacta con Danitra y empiezan a ejecutar el plan macabro también junto a Reggie, el marido de este. Consistían en montar una cita de San Valentín y así llevar adelante el plan. Con el paso de los días, Stacy descubrió que Richard jamás había tocado a su hijo, y este malinterpretó algo que le dijo el joven. Entonces el caso vuelve a dar un giro nuevamente. ¿Cómo que Richard jamás había tocado a su hijo? ¿Qué fue lo que entendió Stacy cuando su hijo le dijo esto? En realidad el menor le agarró y le dijo: estoy cansado de que Richard me hable mal. Estoy cansado, mamá. Stacy malinterpretó todo y montó eso. Pero sin lugar a dudas no era el motivo del crimen, porque Richard nunca había hecho algo así. Y esto Stacy lo confiesa nuevamente cuando es interrogada por la policía una vez más. Para Stacy, Richard lo tenía todo. Era un buen marido, le hacía favores, la consentía, pero base a esto no era ese móvil del crimen, no era como para haberlo matado, como lo hizo, o haberlo mandado a matar. Obviamente para la policía no le cerraban muchas cosas. Lo único que le cerraba era que Richard poseía ese seguro de vida ya mencionado anteriormente, que Stacy lo iba a cobrar. Y fue así, terminó cobrando ese seguro de vida mientras se llevaba la investigación. Pero la policía descubre el verdadero motivo, y es que Stacy tenía problemas financieros y decide hacer eso para salvarse un poco de todo lo que la estaba agobiando. Luego de finalizar la investigación, comienza el juicio. Stacy, para no ser ejecutada, porque en Georgia, donde sucede esto, básicamente existe la pena de muerte, entonces para no ser ejecutada decide vender a sus cómplices, a Danitra y a Reggie. En base a esto, la policía, finalizando la investigación, presentándole las pruebas al juez, este decide sentenciarlos a los tres a cadena perpetua. Hasta hoy en día, Reggie, Stacy y Danitra siguen bajo las rejas, siguen bajo prisión y sin posibilidad de arresto condicional. Nunca más van a salir a las calles, nunca más van a poder hacer una vida normal. Y esto fue todo por hoy, un caso de San Valentín que les traje para hablar un poco de este caso que llama mucho la atención. Fue un misterio en su momento en Estados Unidos, pero se logró resolver en base a la evidencia científica de poder investigar a fondo un caso de un homicidio muy especialmente agravado, que trajo consecuencias críticas en una persona que no tenía nada que ver, que solamente su propósito era tener un seguro de vida, y que fue asesinado por esto, por la persona que lo más amaba. Y lo peor de todo es que fue asesinado en pleno San Valentín. Este fue el caso de Stacy Morgan y Richard Schuck, el caso que conmovió a Georgia en el año 2010. Espero les haya gustado el video y les pido que comenten, se suscriban al canal, un canal que recién está comenzando, y recién somos muy poquitos, pero les pido que se suscriban y podamos así generar una comunidad de True Crime. Lo veo en el próximo video, donde vamos a venir con otro caso policial, de esos que te ponen los pelos de puntas. Nos vemos en el siguiente video.